Buenos días, mi nombre es Farid Cid Arroyo, soy oriundo de Colima, radicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco, México. Estoy haciendo esta transmisión porque no tengo nada que hacer ahorita, puesto que me encuentro en cama porque ayer me caí, tratado de cortar unos arrayanes y se me resbaló la escalera. Y mis perritos, pues ahí olfateando, me dije, pues ya estos qué carajos, a lo mejor ya me van a querer comer. No sé qué tan mal me vieron, ¿no? No, me estaban cuidando, me estaban olfateando. Y hablando de animalitos, quisiera hablar de otros animalitos que son los puercos, los marranos, los cochinos, los cerdos. Con esos nombres, con esos calificativos, se nombran a estos animalitos nobles, los nobles animalitos que además nos ayudan a la alimentación de una carne muy rica. En algunos países no se los comen, como los musulmanes, pero en México sí no los comemos. Y estos animalitos se dan en chiqueros, en cochineros. Bueno, cochineros no. Bueno, sí, cochineros, porque viven muy cochinamente. Pero viven en chiqueros. Y en eso sale la alusión al movimiento Morena y su partido Morena, porque es un cochinero, un chiquero, de los cuales pues salen cochinos, salen puercos. No pueden salir gavilanes o gaviotas o cualquier otra ave o especie animal. Forzosamente de un chiquero salen puercos. Y esto lo digo porque el presidente tiene un montón de chiqueros. Y los chiqueros mejor portados, los cerdos, los marranos mejor portados, los que se portan mejor, los que se ordenan a la hora de comer, los que le obedecen al pie de la letra, pues son los elegidos y les dan nombre de corcholatas. Fíjense nomás, corcholatas. A mí, a mí no me gusta, a mí me molestaría que le dijera corcholata, pero pues a estos puercos se sienten muy orgullosos, se sienten muy alabados, halagados de que el presidente de la República le llame corcholatas. Imagínense la clase de puercos que pretenden gobernarnos. ¿Qué clase de dignidad tienen? Bueno, en fin, esto viene a colación a una preocupación que no es actual, es de antaño, porque al mexicano se le olvida que ya hemos vivido dictaduras. El mexicano tenemos una memoria muy corta, por muchas razones. Una razón es la necesidad de comer. Bien, esa dictadura pues fue la de Porfirio Díaz y la del PRI, que la de Porfirio Díaz es una caricatura comparada con la del PRI, que duró muchísimos años y costó muchísimo trabajo y esfuerzo poderlos quitar de encima. La oposición luchando fuerte año tras año por muchísimos años, costando sangre, costando vidas humanas, lograron crear el IFE y le empezó a quitar dientes al gobierno y no tuvieron otra cosa más que empezar a ceder poder. Entre esas personas que luchaban porque el IFE tuviera poder, estaba el actual gobernante de la ciudad del país, el señor López Obrador, que en aquel tiempo era priista y desistió en Tabasco porque no lo eligieron de gobernador de su estado, lo desistió del priismo nacional porque tampoco lo quisieron, junto con otros disidentes, y formaron otros partidos. Pero siguieron luchando para que la democracia y el piso fuera más parejo. Y una de sus propuestas pues fue, no sé si recuerdan aquello de cállate chachalaca, para que los presidentes en funciones no hicieran ninguna mención de sus obras para no intervenir en las elecciones.
Curiosamente, hoy siendo presidente de la República, pues eh, eso que tanto luchó el señor López Obrador, pues ahora lo desconoce. Curiosamente siendo gobierno, ¿no? ¿Cuáles sus intenciones serán? Pues ya ustedes se han de imaginar, reflexionen un poco. Yo digo que quiere volver al pasado, porque el movimiento Morena está conformado por expriistas y el que es panzón, pues aunque lo fajen, así es la cosa, ¿no? La sangre llama y el sistema priista lo traen metido hasta el tuétano y saben perfectamente cómo manejar a las masas por medio de sus cochineros y de sus trampas, puesto que son tramposos, cochinos, corruptos. Es verdad que un sentimiento del mexicano es que en el tiempo del PRI se hicieron muchos millonarios y el pueblo siguió jodido. Bueno, pues con esta nueva horda de políticos priistas, expriistas, ahora morenistas, pues van a salir otra nueva horda de millonarios y el pueblo va a seguir igual de jodido. El pueblo pone sangre, sudor y lágrimas y el gobernante pues lo tenemos viviendo en Palacio Nacional y nuestros diputados pues ganando bastante bien y muchas canonjías. Y el pueblo seguirá eternamente igual de jodido, quizás más, o quizás menos, pero pues siempre será el fregado. Y no es la culpa del gobernante, es la culpa de nosotros mismos. Somos muy apáticos, somos muy dados a vencernos, a darnos a vencer con las tentaciones de las limosnas que nos hacen favor de darnos con nuestros propios recursos, porque el dinero del gobierno pues no es de ellos, al final de cuentas el dinero es nuestro, es de los mexicanos, de todos los mexicanos. Bien, en ese sentido, México, México no ha cambiado nada, no ha cambiado mucho. Siguen las mismas prácticas mañosas y corruptas de los políticos y siguen los mismos mexicanos creídos en sus promesas. Este señor López Obrador llegó al poder con una sarta de mentiras y de promesas que él sabía que no podía cumplir. Digo, a menos de que desconociera completamente la situación del país, sabía perfectamente que tenía que mentir para llegar a las masas. Que cuando llegaba al poder, al día siguiente la gasolina iba a costar 10 pesos, ahora lo niega. Cuando hay videos donde él asegura que iba a bajar 10 pesos, pues lo niega. Bueno, así son de cínicos los políticos. Que a los 6 meses se iba a acabar la inseguridad, que iba a acabar con los cárteles porque sus mamás y sus papás les iban a decir a los delincuentes: hijos, pórtense bien. Íbamos a tener una calidad de sistema de salud como Dinamarca o como Noruega, y muy por lo contrario, nos deja sin medicamentos, niños sufriendo con cáncer, los papás se volvieron enemigos del gobierno por exigirles medicamentos de sus hijos, enfermedades catastróficas que suele padecer mucho la mujer con el cáncer de mama, de ovarios, pues también las dejó desamparadas y los familiares pues tienen que vender lo poco que tienen, o empeñar su casa, o vender lo que tengan para salvar la vida de sus seres queridos. Es muy triste, es muy lamentable que estos gobiernos se manejen de esa manera y que nosotros sigamos aplaudiéndoles. Si usted va a un seguro social, hay un medicamento mágico que se llama paracetamol, que te lo dan para todo. Ayer que tuve la necesidad de ir por mi golpe, pues paracetamol.
y me mandaron a hacer una radiografía de manera urgente, y esa radiografía me la van a tomar hasta mayo. Imagínense ustedes. Me voy a esperar hasta mayo. Y si no me creen, vayan ustedes. Y y pidan una radiografía y verán que de 3, 4, 5 meses, si bien les dan su cita para la radiografía. Ni siquiera le dan la radiografía, le dan la cita para que vaya a tomarse la mentada radiografía. Es el sistema mexicano. Y el presidente López Obrador no ha tenido vergüenza en cambiarse el nombre porque ya había jurado que ya iba a haber medicamentos. En fin, no hay ningún medicamento especializado en nuestras áreas de seguro ni de salubridad. Este señor nos ha dedicado a mentir en toda su campaña y a denostarnos desde que inició su toma de gobierno, en su protesta. Lo primero que hizo fue dividir al mexicano y meternos todos como cochinos en un perol gigantesco, en un cochinero gigantesco, en una porquería gigantesca, y dividió entre marranos buenos, que les nombró chairos, aquellos marranos mansitos, ciegos, que lo obedecen, que lo aplauden, y a otros marranos que no estamos de acuerdo con él, que somos fifís, corruptos, vendepatrias, y una sarta de calificativos que no vienen al caso. Es larguísimo. A lo mejor no termino el pinche programa que trato de hacer con los insultos que diario vierte. Y lo hace con un propósito de dividir, porque sabe que el Internet es un enemigo para que los gobiernos puedan manipular bien al pueblo. Entonces él estratégicamente divide al país. No es casualidad que todos los días salga con insultos a los fifís para que los chairos se sientan más identificados con él. Por los 70 pesos que les da a los ancianos, 70 pesos que no es del gobierno, que no son de López Obrador, que es dinero nuestro. Pues bien, de esos 70 pesos que nos hacen favor de regresarnos, de nuestro dinero, pues tenemos que invertir para nuestros medicamentos, porque nos da 70 pesos, pero nos quitan medicamentos. A las mujeres con necesidad de guarderías infantiles, pues también se las eliminó, porque ahora los abuelitos tienen que cuidar a los nietos. Como si los abuelitos tuviéramos tantas fuerzas o no tuviéramos necesidades propias, no que cuidar nietos, ¿eh? Una sarta de pendejadas que ha hecho este señor. En el tiempo de pandemia tuvo la gran oportunidad de enderezar este país. Dejó sin educación a millones de niños y jóvenes. Porque un gobierno, cuando entran a gobierno, su única obligación es administrar lo económico, los recursos económicos. No administrar las mentes de las gentes y metiéndoles ideologías muy acordes a sus propósitos. Al señor presidente le valió madre que el país sea tan diverso y con muchas ideologías, y que tenía que responderle a todas y gobernar para todos. No nomás para los que pensaban como él piensa o como él les inculcó, porque les aseguro que ningún mexicano piensa en ser un mantenido. No le queda opción, porque este señor, en lugar de haber apoyado en la pandemia a las micros y medianas empresas, las tronó por falta de apoyo. En todos los países del mundo apoyaron a sus empresas para que sus empresas no despidieran a sus empleados
y siguieron la economía. No, este país optó por lo revés, para hacernos más pobres, para depender nosotros más del gobierno y estar mucho más agradecidos con ese tipo de políticos. Yo creo que es un momento de reflexión en ese sentido. Las ideologías desde la escuela que nos enseñan son para manipular a las masas, no son para otra cosa. Es para tenernos en un puño. Es bueno conocer la filosofía del humano, del hombre, de los pensamientos de los grandes pensadores, pero no vivir de ello, sino para analizarlo en nuestro contexto actual. No es lo mismo vivir hace 500 años que vivir en la actualidad. Este señor, con su ideología de humildad y querer tenernos a todos con la mano estirada, lastimosamente, a ver qué chingados nos regalan de nuestro dinero, se quiere apoderar del país para hacer una dictadura como la priista, pero ahora con nombre de Morena. Y esos 50 años de lucha democrática, pues tirarlos a la basura. Ejemplo de ello, su mentado Plan B, que como ladrón lo mandó de noche, que no lo leyeran, y que esos diputados que nos deben a nosotros, que tienen la obligación de acudir a nosotros para saber qué votar, porque nosotros somos los mandantes, los que mandamos. Ellos son empleados. Votaron en lo oscurito, levantaron el dedo, una ley que ni siquiera habían leído ni estudiado. El diputado está para servir al pueblo, para dar rendimientos al pueblo, no para servirle al gobierno en turno, es otro poder. El jefe directo de los diputados somos nosotros, los mexicanos. E inclusive es nuestro empleado el gobierno, el presidente de la República. Por aquí las cosas se han invertido. El diputado le da gusto al presidente, no nos da gusto a nosotros. Como para mandarlos a chingar a su madre, así de plano. Porque le estamos pagando a unas personas que a nosotros no nos dan ningún resultado. Qué triste. Qué triste que el mexicano tenga esa manera de conciencia de lo que es la política de un país. No se vale. No se vale que por unos perdamos todos. Hay que pensar un poquito más en la patria. Y me refiero a la patria, no al territorio que colinda de Estados Unidos a Guatemala y del Atlántico al Pacífico. La patria no se conforma del terreno donde pisamos. La patria se conforma de los seres humanos de carne y hueso. La patria eres tú, es tu hermano, es tu vecino, es tu hijo, soy yo. Eso somos la patria. Lo demás son símbolos. La patria somos los mexicanos. Si no estuviéramos nosotros, estuviéramos noruegos, bueno, se llamaría Noruega. Se llama México porque estamos llenos de mexicanos. Y yo no quiero dejar una patria jodida. No porque nos la estemos acabando con las pinches más grandes obras, desforestando como en el Tren Maya, que no sé qué pinche beneficio vaya a llevarle a esa región. El único beneficio va a ser el que lleven turistas japoneses, canadienses, gringos. Y sí, va a beneficiar al hotelero, y qué bueno que dé servicio a los hoteles para que haya más infraestructura, más hoteles y haya más fuente de empleo.
Pero la comunidad en general, pues no le va a traer ningún servicio porque no creo que vayan a ser turistas la gente residente. Yo creo que los van a formar ahí por toda la vía férrea, le van a poner sus huipiles y el turista extranjero les va a aventar moneditas y todo con un gran deterioro de la naturaleza, hectáreas de árboles tirados, el riesgo de que los cenotes se contaminen, bueno, un cochinero porque no hubo un estudio, igual que Sembrando Vidas. Están talando hectáreas completas para sembrar naranjitos o chocolatitos, que de cada 10 árboles se logra uno. Hace falta mucho más que 70 pesos diarios para tener este país contento, como debe de ser. La administración de la economía de una casa, de una empresa, de un país, inicia con las prioridades. Y las prioridades de este país es que el mexicano tenga el estómago lleno, pero no de lombrices, sino de comida, que lo tenga lleno de alimento y no de aire. La prioridad de este país es la educación, es el desarrollo humano para poderse desempeñar con empleos dignos. Necesitamos crear técnicos, necesitamos dar certeza jurídica a las empresas para que se establezcan en México. Y los mexicanos podamos desempeñar un trabajo digno y bien remunerado, porque tenemos la capacidad, si la estudiamos. Pero lejos de eso, este presidente corre a las empresas porque no les da ninguna certidumbre jurídica. ¿Qué clase de país es este? Pues, obviamente nos quieren empobrecer a todos. Es muy triste la realidad, y más triste que no razonemos y no tomemos en cuenta más que esos 70 miserables pesos que nos pertenecen, que son nuestros, y todavía les damos las gracias a un reverendo cabrón que nos pide que nosotros los mexicanos les demos a nuestros hijos arroz y frijoles y que con un pinche par de zapatos nos duren todo un pinche año, cuando sus hijos los tienen en Inglaterra estudiando en buenas escuelas y viviendo como millonarios. Pues qué clase de desfachatez de tipo es este, o qué clase de persona cree que somos los mexicanos. En fin, esto es un desmadre. Y yo, ya con mis 65 años, pues ya tengo poco que luchar. Pero tengo hijas, tengo hijos, tengo nietos. Y quiero para ellos una patria más justa, más equitativa, más noble, menos puerca, que puedan salir con tranquilidad. Y uno, quitarse el temor de que si regresan o no regresan porque ya les meten un balazo equivocado por la delincuencia. Porque hablando de eso, yo nunca había visto que un presidente de la República que representa a todos los mexicanos se baje y salude a la mamá de un delincuente. Eso se lo paso al vecino, inclusive yo. Pero un presidente que representa a todos los mexicanos, que trae esa investidura, pues no lo puede hacer, es inadmisible. Imagínense el dolor que sintieron aquellas personas que les han matado a un hijo, a un esposo, lo que sintió, la rabia que debe haber sentido, la pena de que el presidente salude. Yo no digo que la señora sea mala,
No, yo no digo eso. Yo digo que el señor no respetó la investidura del presidente que representa a todos los mexicanos. El haber soltado al Chapito. Es que para evitar masacres, de las cuales se ha reído. Masacres fue las que provocó con aquellos hombres que se quemaron, 130 y tantos hombres quemados por una negligencia del gobierno federal, porque bien sabían que podía ocurrir ese accidente. Y permitieron que se quemaran 130 y tantos hombres. A lo mejor no eran los huachicoleros, era gente que desconocía, que no tenía ni idea. A lo mejor ya estaban hasta drogados con tanto olor a gasolina. Y el presidente asesinó a 130 y tantos en aquel terrible accidente. Recuerdo que una vez se cayó un puente en Cuernavaca, hubo dos muertos. Y exigió, cuando él era opositor, que destituyeran al secretario que hace esas obras. Yo no he visto a un responsable de la muerte de la línea 12. O sea, se manejan con tanta impunidad. Creo que ha sido el gobierno más cínico, más impune, más descarado. El único gobierno que con todas sus palabras ha insultado a tanto mexicano, que es una pena. Un gobierno que se dice respetuoso de las decisiones de otros países, no deje de intervenir en las decisiones de otros países. Un gobierno que desvía la atención de lo importante de lo que padece México. Bueno, yo creo que ya me estoy agitando mucho y a ustedes ya lo estoy enfadando. Yo lo único que pido es un favor. Reflexionemos un poco y dejemos de pensar en nosotros. Pensemos en nuestros nietos, en dejarles un país digno, donde ellos se puedan desarrollar, donde puedan aspirar, aunque al presidente le pese, que seamos aspiracionistas, que nuestros hijos puedan aspirar a vivir mejor, en un país en paz, en armonía y con posibilidades de crecimiento. Que no tengan la necesidad de huir de este país para trabajar en otro. Muchas gracias y buenas tardes o días, no sé qué sea. Muy amables. Gracias.